Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook ahora mismo saliendo al aire, ¿en dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa y así tenemos el mismo nombre en Facebook. Por X, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nos encontrás en nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Ese es el nombre de nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Va subiendo muchísimo, afortunadamente, muchísima gente que se va conectando con estos mensajes, con estos estudios, con estas notas de análisis que vamos desarrollando desde el equipo de Libertas, perdón, desde, bueno, nuestro concentrado equipo de personas muy capacitadas que van desarrollando estas tareas de selección de temas, investigación, sugerencias, y bueno, y quien les habla, dedicado permanentemente al estudio de todos estos temas, a las investigaciones de todos estos temas, desde los cuales, ante los cuales la vida del país depende. Depende muchísimo el país de lo que comprendamos todos los uruguayos de república, de Estado de Derecho, porque esa es la gran batalla cultural, de las teorías del derecho que nos quieran imponer, de las calidades legislativas que nos quieran imponer, de los supuestos derechos que han nacido y que son derechos nuevos con aparente, digamos, evolución. Por eso se habla de un progresismo internacional, como si la humanidad fuera progresando, por ejemplo, con las teorías del género, la doctrina del género, los derechos de género, la sociedad igualitaria, con las leyes de paridad, etcétera. Veía ayer que se estaba discutiendo un proyecto, la verdad que a mi criterio nefasto, inocuo, contradictorio para con nuestra Constitución, como un proyecto de ley vinculado a la eutanasia. Bueno, los candidatos del Frente Amplio que son muy dañinos, que no han hecho nada en sus gobiernos municipales, que tenemos a una ciudad de Montevideo y a un departamento de Montevideo, así como un departamento de Canelones, bueno, repletos de basura, sin fumigar, mugre, mal abastecidos en todo sentido y muy caros, donde nuestra vida se encarece muchísimo ante los mínimos servicios que nos brindan, prácticamente a modo de algo muy básico, dedicados a otra cosa. Sin embargo, son los que dicen que este gobierno no tuvo un modelo, que está desorientado, que es un gobierno de corrupción, cuando el Frente Amplio nos robó 15 años, en 15 años nos robó la República y nos robó empresas directamente, fundió ANCAP, la fundió en $1.000 millones, fundió Pluna, nos gastaron $223 millones en una empresa que no existió. Una cosa increíble. Gas Yago. O sea, no sé, gastaron dinero. O sea, fundieron ese dinero, andás a ver en qué bolsillos. Gastaron por todos lados. Destrozaron el Estado de Derecho. Provocaron un proceso inflacionario altísimo. Déficit fiscal muy alto. Y ahora pretenden, con este plebiscito, destruir la propiedad privada, los derechos adquiridos en personas que hace más de 20 años, que están ahorrando y capitalizando, otros que de pronto hace 10, otros 12, 15 años, 20 años, que ya tienen sus derechos consagrados, sus derechos adquiridos, de acuerdo a nuestra Constitución y a las leyes que se ajustan a la Constitución de la República, como así lo recomendaba Immanuel Kant en ese maravilloso tratado sobre la paz perpetua publicado en el año 1795, periodo de aquel tratado de Basilea en aquella guerra entre Prusia y Francia. Increíble, increíble lo que estamos viviendo los uruguayos y que estemos sometidos a la discusión de un tema que es innecesario, que por el contrario, es necesario no discutir eso. Eso tiene que estar fuera de toda discusión. Un sistema de formación de capital, un sistema aventuroso de capitalización, tanto a nivel individual como colectivo, porque es generador de fuentes de trabajo, genera inversión, 22.500 millones de dólares se manejan ya como un volumen total de esos fondos de inversión desde el sistema individual de la capitalización de los ahorros. Entre 3.500 a 4.000 millones de dólares pertenecen a los ahorristas, a su vez muy limitados por el régimen de la ley anterior. Esta ley permite más posibilidades, dado que ya al inicio del sistema se puede optar
por el sistema, por el pilar individual de la capitalización de los ahorros, es decir, del 15% obligatorio de los aportes del trabajador, el trabajador en su primera escala ya laboral, salarial, puede optar por el 7,5% volcado hacia la inversión, hacia la capitalización de sus ahorros. Imagínate que todo eso es un volumen aún mayor de capital, de dinero que se vuelca a todo el mercado financiero para que tenga más posibilidades de invertir en industrias, en emprendimientos industriales, empresariales, comerciales, de todo tipo. ¿Por qué? Porque se tiene que invertir acá incluso, de acuerdo también a esta ley, que solo permite que del volumen del dinero que proviene de, de los ahorros a capitalizar, solo el 15% se puede invertir en el exterior. Así que imagínate, el 85% de ese volumen inmenso, multimillonario en dólares, se invierte acá en Uruguay. Por lo tanto, si hay más volumen de inversión aún, si hay más volumen colectivo de dinero, ese dinero se transfiere a más inversiones. Se pueden invertir en más empresas, en más industrias, en proyectos de infraestructura, etcétera, que van a darle más rentabilidad a los uruguayos. Y todo eso está cobijado, protegido por nuestra Constitución, que precisamente establece, prescribe, reconoce como un derecho inviolable, inherente a la condición de personas, inherentes a nosotros como individuos, el derecho de propiedad. Nadie puede ser privado de ese derecho, dice el artículo 7. El derecho de propiedad es un derecho inviolable, dice el artículo 32. Y el 36 plantea las legítimas actividades de variada índole, comercial, empresarial, industrial, profesional, cualquier actividad legítima, estarán protegidas por nuestro orden jurídico, que es ese orden único que tiene que obedecer a la Constitución de la República, Immanuel Kant. ¿Qué hace el PIT-CNT y el Frente Amplio? Todo lo contrario, todo lo contrario. Tirar abajo todo eso. Introducir en la Constitución una norma que diga que se eliminan la propiedad privada, la capitalización de los ahorros como un sistema de capitalización, de formación de capital, se eliminaría por Constitución, se eliminan esos derechos, esa propiedad privada, se eliminan los derechos subjetivos inviolables y los derechos adquiridos, y por cierto que estropea todo el mercado financiero, va a perder calidad de país inversor porque pierde estabilidad jurídica, agrede la seguridad jurídica que es la que da previsibilidad, da orden a la sociedad y al Estado frente al mundo, a empresas, a otros estados, le da precisamente esa previsibilidad, esa estabilidad. Si este plebiscito saliera, Uruguay se va, pero bien al bombo, al abismo, sí, cae, porque pierde toda estabilidad jurídica, toda credibilidad jurídica en el exterior, porque no permitiría a Uruguay que existan inversiones vinculadas a la capitalización de los ahorros de millones de trabajadores que lo vienen haciendo hace muchos años y que ya lo integraron a sus patrimonios, que ya forman parte de su propiedad, pero este plebiscito dice que por constitución el Estado uruguayo les va a robar esa plata, la va a confiscar, les va a sacar ese dinero y lo va a trasladar a un fideicomiso del BPS, es decir, una especie de administración que va a ser costosísima para un BPS que nos produce todos los años 10.000 millones de dólares de pérdida. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es una disputa, es una dicotomía, es irresoluble este antagonismo. Qué difícil es convivir con los comunistas, es muy difícil porque es muy dañino. Vamos a ir a este artículo que da clara cuenta de esto que les estoy comentando y tiene que ver con, bueno, este desastroso proceso de mala fe que está llevando adelante el Partido Comunista a través del PICNT, con un plebiscito que inclusive del punto de vista, a mi criterio, de legitimación electoral, tampoco es válido, porque están violando el artículo 58 y 59 de la Constitución. En calidad de funcionarios públicos no pueden desarrollar actividad proselitista alguna en nombre de la función pública a la que están vinculados, y lo hacen. Y además ponen pancartas y banners en la Universidad de la República, organizan simposios, se trasladan por distintos lugares públicos en nombre de los funcionarios públicos y de los sindicatos de esos funcionarios públicos, llevando a cabo esta tarea proselitista, atentando contra nuestra Constitución y contra el derecho inviolable de la propiedad privada, contra nuestro sistema financiero, contra los derechos adquiridos, todo lo contrario de la excelencia de pensamiento
lógico, jurídico, filosófico, científico del mayor filósofo de Occidente, como lo ha sido Immanuel Kant, junto a Aristóteles y a Platón, creo yo. PIT-CNT ya lleva más de 70.000 firmas rechazadas. Creo que están hablando de 73.000 firmas. ¿Cómo se les pueden pasar? 73.000 firmas que no coinciden. Hay muchas personas que están muertas, una cantidad de personas que viven hace muchísimos años en el exterior del país y por más de 2 periodos electorales no han votado, por lo tanto están inhabilitadas. ¿Y cómo dieron las firmas? Y las personas fallecidas hace mucho tiempo, menores de edad, esos son todos los casos de estas firmas rechazadas por la Corte Electoral. Desde la justicia electoral, ¿qué nombre tiene esta cantidad de firmas truchas? Te pregunto, les pregunto a ustedes que están en nuestras redes, que se organizan en esa especie de foros, de discusiones, ¿qué les parece que es esto? Desde la justicia electoral, ¿qué nombre puede tener esta cantidad de firmas truchas? Cuando hablas de más de un 30% de las firmas que lleva, digamos, investigadas, escrutadas la Corte Electoral, tiene que rechazar ya el 30-31% de las firmas. Son 73.000 firmas rechazadas porque son incongruentes, no coinciden, son falsas. No responden a ciudadanos que estén habilitados para votar, como lo requiere la Constitución. No, no son personas, no son ciudadanos habilitados porque son personas que fallecieron, menores de edad, y ciudadanos que ya viven en el exterior hace décadas y no votaron por más de 2 periodos, lo cual te inhabilita para hacer ejercicio del derecho al voto y a cualquier tipo de, digamos, de acto electoral. No se trata de una actitud fraudulenta, tanta cantidad de firmas, decenas y decenas de miles de firmas truchas. Sí, ciudadanos uruguayos, esto es fraude electoral, porque demuestra a todas luces la mala fe electoral. No se le puede errar en tantas decenas de miles de firmas presentadas a la Corte Electoral para un plebiscito tan brutal y determinante para con el futuro de nuestro país. No se le pueden presentar tantas firmas, decenas de miles de firmas truchas para un plebiscito tan brutal y determinante. Es un atentado por donde lo veas. Están perpetrando un gran conflicto, una gran contradicción, un estado de inestabilidad en nuestro país. Han paralizado las inversiones de las empresas financieras, han paralizado el curso de todos los trabajadores que quieren ingresar precisamente al sistema del pilar individual de la capitalización de sus ahorros, de gente muy joven, de 23 años, 24, 22, 25, que están en sus primeros años de trabajo y que están paralizados porque el mercado quedó paralizado. El mundo empresarial, me refiero, todas estas empresas AFAPs que están autorizadas por el Banco Central, que están auditadas por el Banco Central, que están legitimadas por las dos leyes de la seguridad social, la anterior, es decir, la ley derogada, y esta nueva ley de la reforma de la seguridad social. Bueno, es realmente un atentado contra la propiedad privada, contra la estabilidad jurídica, contra el progreso del país, contra la credibilidad del país en el exterior, contra el rango inversor, contra la Constitución de la República. A este promedio superarán las 100.000 firmas truchas, pero igual van a llegar a las firmas que les habiliten el plebiscito, porque hablan de una junta de 430.000 firmas y con 276.000 más o menos llegan a quedar habilitados. Qué desencuentro, como diría el tango, ¿no? Entre la República, el Estado de Derecho, las garantías de nuestras libertades. Qué desencuentro tan brutal con nuestros valores republicanos y nuestras garantías jurídicas de propiedad privada y actividad empresarial y profesional legítima. Qué mala fe contra los derechos adquiridos. Qué mala leche contra la evolución económica de los uruguayos que trabajan y trabajan y trabajan y ahorran. Qué mala fe querer robar miles de millones de dólares de la ciudadanía uruguaya ganados con absoluta legitimidad y virtuosa actitud de trabajo. Qué mala fe. Qué mala fe contra los derechos de propiedad adquiridos por el sistema de capitalización de ahorros personales.
Qué mala fe contra el esfuerzo de 1.600.000 uruguayos y de todo un sistema financiero, político, jurídico. Qué mala fe contra las garantías de nuestra Constitución. Qué mala fe contra el esfuerzo de los uruguayos que trabajan y pagan impuestos y trabajan y ahorran. Qué mala fe contra la disciplina del ahorro. Qué mala fe contra la voluntad del ahorro. Qué mala fe contra la seguridad jurídica de nuestros derechos de propiedad y desarrollo de actividades legítimas. Qué mala fe contra nuestra Constitución y nuestra patria. Seguimos.